Bendito Padre. Vamos a hacer una oración entonces para encomendarnos en las manos del Señor. Bendito Dios, te damos gracias, mi Señor, por estar en tu presencia un día más, Padre. Gracias, mi Señor, porque sabemos, mi Señor bendito, que tú nos escuchas, mi Señor, que tú has recibido nuestras oraciones, Padre. Y también sabemos que tú en esta hora estás ministrando sobre nosotros, mi Señor. Y estás aquí, Padre, como lo dice tu preciosa palabra, que donde dos o más reunidos en tu nombre están, ahí tú estás, mi Señor. Así que te damos gracias, mi Señor, por este privilegio precioso de estar en tu presencia, Padre. Te rogamos que seas tú ministrando sobre los que estamos presentes, sobre los que escucharán luego, Señor, que realmente tu Santo Espíritu sea ministrando en cada situación, Padre. Tú nos ves y tú nos conoces y sabes cómo estamos y cómo venimos delante de ti, Señor. En el nombre de Jesús, ministra, Señor, ministra en esta hora, Padre. Tus ojos de fuego todo lo ven, Señor, y tú nos conoces, tú ves, Padre. Ministra, suple nuestras necesidades espirituales, Señor. Habla con cada uno de nosotros, Padre, que tu palabra, mi Señor, esté llegando a lo más profundo de nuestro ser, Padre Santo bendito, haciendo la obra, mi Señor. Como dice tu preciosa palabra, Padre, como esa lluvia tardía y temprana, mi Señor, supliendo las necesidades, mi Señor, de cada uno, Padre, exhortando, redargüendo, mi Señor, alentando, fortaleciendo, mi Señor, despertando, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, da sanidad, mi Señor, al que está enfermo, Padre Santo bendito, da libertad a los cautivos, da entendimiento, mi Señor, a todos y cada uno, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, en tus manos nos ponemos, Padre. Habla con cada uno de nosotros, mi Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Gracias, Señor. Amén. Precioso el Señor. Bendito, Padre. Gloria a Dios. Vamos a ir a Mateo 9:9. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. 9:9 dice el subtítulo acá, llamamiento de Mateo. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Precioso el Señor. Gloria a Dios. Llamamiento de Mateo. Bendito el Señor. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Bendito el Señor. Ahí estaba el Señor llamando a Mateo, ¿no? Y una cosa que realmente maravilla es ver cómo Mateo se levantó y lo siguió. O sea, no se cuestionó en nada, no se demoró nada, dejó todo y salió detrás del Señor. No debe de haber realmente sentido, no sé, algo súper especial al verlo pasar y que Él le dijo, sígueme. Amén, la autoridad del mismo Dios. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Amén. O sea que también nos da ese detalle, ¿no? O sea, era un hombre que cobraba los tributos. Muchas veces, o sea, eran personas injustas que se enriquecían ilícitamente, que trabajaban en cosas que no eran agradables, ¿verdad? Para los demás que tenían que pagar ni para nada. Entonces dice ahí en el 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Dice, publicanos y pecadores, ¿sí? Se juntó la gente a hablar con Jesús, a sentarse a la mesa, ¿no? O sea, no solamente a la mesa se sientan para comer, pero realmente iban a recibir que la palabra de vida eterna, iban a recibir la palabra de Dios. Amén. Así que se aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa,
He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Dice, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? ¿Sí? O sea, los fariseos se preguntarían, ¿no? Si este hombre es santo, sabio, viene de Dios, ¿cómo se junta con los pecadores? ¿Sí? Y nuestro Señor Jesucristo le contesta. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Amén. ¿Sí? O sea, realmente aquel que reconoce tener una enfermedad busca de un médico para que lo sane, busca la solución. Si uno no reconoce tener un problema, no busca la salida, o no le interesa, ¿verdad? Está cómodo en la situación o quizás no quiera salir, pero aquel que quiere salir busca. Entonces dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sí? Y esa frase, o sea, misericordia quiero y no sacrificio, ¿sí? Está citando el Señor algo del Viejo Testamento que Dios les venía hablando al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero es necesario que nosotros entendamos también qué quiere decir misericordia quiero y no sacrificio. Porque Él les dice, ir pues y aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, ¿sí? Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, ¿verdad? Misericordia es lo que nos brinda nuestro Señor Jesucristo, lo que Él tiene por nosotros, lo que Dios nos brinda. Misericordia, en su gran amor y misericordia, ¿verdad? Porque realmente todos somos pecadores, todos estamos destituidos de la gracia, lo dice la palabra de Dios. ¿Y cómo nos podemos salvar? Solamente por la misericordia de Dios, ¿verdad? No hay algo que nosotros podamos hacer que nos dé la salvación, ¿sí? Entonces no hay algo que nosotros podamos sacrificar que nos dé la salvación, ¿sí? Es más, cuando alguien hace algo para conseguir otra cosa, está sacrificando algo, está haciendo algo. Por ejemplo, yo trabajo para ganar dinero, ¿verdad? Entonces estoy haciendo un trabajo, un sacrificio, algo que no sale del corazón. Misericordia quiero y no sacrificio. O sea, no hay nada que ustedes puedan hacer, le decían los fariseos, para ser salvos, ¿sí? Solamente pueden tomarse de la misericordia. Pero ellos no se consideraban ni enfermos, ni pecadores, ni injustos, se creían que estaban bien, entonces no necesitaban o no querían, ¿sí?, de la misericordia, sino que estaban con los sacrificios, con la ley, con la parte antigua, ¿verdad? Dice, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Ellos se creían justos, ¿verdad? Vamos a mirar para ir complementando lo que es la idea de misericordia quiero y no sacrificio, que es realmente lo que nos aboca hoy. Misericordia quiero y no sacrificio, ¿sí? Vamos a mirar un poquitito más adelante, ahí en Mateo 12:1. Bendito el Señor. Alabado sea su nombre. Precioso el Señor. Ahí dice, los discípulos recogen espigas en el día de reposo, ¿sí? Sabemos que el pueblo de Israel guarda el día sábado, ¿sí? Y algunas religiones, sectas o no sé cómo se llame, también guardan el Sabbat, ¿sí? O el día de reposo, ¿verdad? Aquí los discípulos estaban recogiendo espigas en el día de reposo. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo. Y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en día de reposo. ¿Sí? Ahí estaban los fariseos nuevamente juzgando, ¿no? Es como que perseguían todo lo que hacía nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos, juzgando, condenando, ¿sí? Pero Él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes?
¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? ¿Sí? O sea, acá nuestro Señor Jesucristo le cita dos ejemplos. Los sacerdotes, ¿no? Y nada más, nada menos que David. Y vamos a ver después también cómo en otras partes de la palabra podemos comparar a David y su accionar con lo que habla nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 5, ¿o no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? El día de reposo era algo donde ellos no hacían nada, pero supuestamente ese día tenía que ser dedicado al Señor. Ese era el hecho, ¿no?, de hacer el día de reposo para el pueblo de Israel, ¿verdad? Pero ese día tenía que ser consagrado para el Señor, ¿verdad? Entonces en ese día también se hacían sacrificios en el templo. Entonces los sacerdotes trabajaban, tenían que ofrecer los sacrificios. Entonces estaban profanando el día de reposo, ¿verdad? Pero era la ley, lo tenían que hacer. Y dice, y son sin culpa, ¿verdad? Pero a la vez tenemos este contraste. Aquí estaban los fariseos guardando el día de reposo, pero no se privaban de levantar el dedo para acusar a los demás, ¿verdad? No estaban consagrando ese día al Señor, no estaban en sus casas orando o alabando al Señor, andaban buscando para acusar, ¿sí?, a los demás, ¿verdad? Dice en el 6, pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ¿Sí? Estaban con nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Estaban con Dios mismo, ¿verdad? Por eso el Señor les muestra a David, al rey David, ¿sí?, y a los sacerdotes, ¿sí? Y vamos a ver luego. Dice, y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, ¿sí? Eran inocentes, pues estaban con nuestro Señor Jesucristo, estaban con Dios. Y más les dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. ¿Sí? Y tenemos que entender realmente, ¿no?, qué es el reposo que Dios pide. Porque aún en el Viejo Testamento el Señor repudia los días de reposo del pueblo de Él, del pueblo judío, del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Sí? Allá en Corintios el Señor nos habla del reposo en el cual tiene que entrar el pueblo, ¿no? Y es más, nos aclara literalmente que es reposar de nuestras obras, ¿sí? Ellos dedicaban un día a la semana para hacer día de reposo, para no hacer nada, pero realmente no hacían lo primordial, que era alabar al Señor, buscar de Dios, tratar de estar en comunión, ¿verdad? No lo hacían. Y eso es algo como, o sea, pertenece a la ley, como algo implementado, ¿no? Nosotros tenemos que vivir en un reposo diario, tratando, es una batalla, ¿verdad? Pero tenemos que vivir en un reposo diario, no es que nos acostemos a no hacer nada, sino reposar de nuestras voluntades, ¿sí? Porque ya todas las cosas están creadas, ¿no? Y dice allá en Génesis que después que creó todas las cosas, el Señor reposó de sus obras, ¿sí? Y cuando nos habla del reposo del pueblo, nos dice que reposemos de nuestras obras. ¿Y cuáles son nuestras obras? También nos habla en la palabra de las obras de la carne y los frutos del Espíritu, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que reposar de nuestras voluntades, de nuestras obras, ¿sí? Y realmente cuando nosotros hacemos todo tan acartonadamente, o sea, ¿cómo vamos a decir? Un reposo supuesto de nuestras obras, ¿sí?, o haciendo la voluntad del Señor, pero no de corazón, no es agradable al Señor tampoco, ¿verdad? Por eso el Señor dice misericordia. No hay algo que nosotros podamos hacer sin tomarnos de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos ayuda en todas las cosas, ¿verdad? No hay nada que podamos hacer nosotros para brindarle a Él. Amén. Pero vamos a irnos al Viejo Testamento para mirar cómo Dios ya nos habla de lo que es el reposo. Vamos a Oseas, bendito el Señor. Está antes de Joel. Bendito el Señor. Vamos a leer después de Daniel. Vamos a leer del 5:15. Bendito el Señor. Acá está, en el Viejo Testamento, ¿sí?, profetizando, pero hablándole también al pueblo de Israel, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que Dios habla de ese reposo, cómo Dios
le habla al pueblo, ¿verdad? Porque el subtítulo dice ahí insinceridad del arrepentimiento de Israel, ¿verdad? Y si veíamos ahí recién, cuando leíamos, ¿no? En Mateo 9, decía nuestro Señor Jesucristo que Él vino a llamar que Él, bendito el Señor, dice, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento, ¿sí? A eso vino nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere. Vamos a leer Oseas 5:15. Bendito el Señor. ¿Verdad? Dios es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. 5:15. El subtítulo dice insinceridad, o sea, falsedad del arrepentimiento de Israel, ¿sí? Israel pecaba, fallaba, se veía en apuros, clamaba al Señor, pero nunca se arrepentía de corazón porque volvía una y otra vez a transgredir, ¿sí?, los mandamientos del Señor. Entonces dice ahí, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán, ¿sí? Esto dice el Señor. Les voy a dar la espalda, ¿sí?, hasta que, quebrantados en su angustia, me busquen, ¿sí? Pero tenían que reconocer el pecado. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. Y esto dice el profeta, ¿verdad? Hablando de la palabra de Dios. Dice, venid y volvamos al Señor, porque Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. O sea, cuando viene la angustia, ¿sí? En el 6 seguimos. A Dios tenemos que clamar, al Señor, ¿verdad? Dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. ¿Qué es esto sino una profecía de nuestro Señor Jesucristo? De lo que es la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer al Señor. Como el alba está dispuesta a su salida y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Sí? Entonces el profeta le está hablando al pueblo de Israel y le dice, ¿no?, que no basta con un arrepentimiento momentáneo, digamos, ¿no?, y clamar al Señor. El Señor quiere que reconozcan el pecado, ¿sí?, que busquen de Él, pero que prosigan, ¿sí?, en que al pueblo de Israel está hablando de Jesucristo, de la misericordia, ¿sí?, del pacto en el cual nuestro Señor Jesucristo nos da la misericordia, del pacto aún que había hecho Dios antes de los mandamientos, ¿verdad? Tenemos que entender que la ley para Israel viene por las transgresiones, porque no había orden ninguno, ¿verdad? Pero el pacto para nosotros ya estaba preparado. Entonces dice, nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos, o sea, un continuo tratar de conocer a Dios, ¿verdad? En conocer al Señor. Como el alba está dispuesta a su salida, o sea, el sol sale todos los días, aunque no lo veamos, y vendrá a nosotros como la lluvia, o sea, así como el sol sale, todos los días, así tiene que ser el deseo de nosotros de conocer al Señor, de conocer un poquito más cada día de Él, ¿verdad? Dice, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Así viene Dios cuando uno trata de conocerlo, la lluvia tardía y temprana. O sea, el socorro en el justo momento cuando lo necesitamos, el entendimiento. Dice, ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada, que se desvanece. ¿Sí? O sea, ellos tenían misericordia o piedad o amor hacia el Señor un ratito, cuando estaban apretados, digamos, ¿no? Después se les olvidaba todo. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale. Porque misericordia quiero
y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocausto. Al pueblo de Israel le estaba diciendo, ¿sí? Misericordia quiero y no sacrificio. O sea, que ustedes sacrifiquen corderos, becerros, palomas, todo lo que sacrifiquen, no los va a salvar. Les salvaba la misericordia de la cual les estaba hablando antes, ¿verdad? Les salvaba a atenerse a las promesas que realmente Dios había hecho. Bendito el Señor. Entonces dice ahí, porque misericordia quiero y no sacrificio. Y dice, y conocimiento de Dios más que holocausto. ¿Sí? Ellos hacían holocaustos para el Señor, pero no lo conocían, no querían conocerlo, no tenían intenciones de conocerlo, ¿verdad? Y nosotros sí tenemos que hacerlo más que más todavía. Dice en el 7, más ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Prevaricar es cuando uno conociendo, sabiendo, hace lo que sabe que es incorrecto, ¿verdad? Entonces el pueblo de Israel tenía conocimiento de los mandamientos, de las cosas que a Dios le agradaba y hacían lo contrario, ¿verdad? Lo contrario. Dice, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Galaad, ciudad de hacedores de iniquidad, manchada de sangre. Y como ladrones que esperan a algún hombre, así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. ¿Sí? Y hoy vemos muchos hombres, mujeres que se dicen de Dios, no siervos de Dios, que realmente no son más que fariseos, que estiran el dedo para acusar, para condenar, para golpear aún con la palabra, pero ni ellos conocen a nuestro Señor Jesucristo, su obra y a Dios, y tampoco guían a conocerlo, ¿verdad? Entonces la salvación de cada uno de nosotros está en el simple y sencillo hecho de querer conocer nosotros a Dios y tener la relación con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Dice en el 9, y como ladrones que esperan a algún hombre, o sea, estaban todos como amontonados esperando una presa, digamos. Así una compañía de sacerdotes mata en el camino hacia Siquem. Así cometieron abominación. En la casa de Israel he visto inmundicia. Allí fornicó Efraín y se contaminó Israel. Para ti también, oh Judá, está preparada una siega cuando yo haga volver el cautiverio de mi pueblo. ¿Sí? O sea, todo, como dice la palabra de Dios, tendrá su justa retribución, ¿verdad? Ahora que nosotros realmente nos encaminemos a buscar y anhelar cada día el conocimiento de Dios, que es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. ¿Sí? Tenemos que tener presente eso. Si nosotros llegamos a conocer a Dios realmente, es más sencillo que podamos entender y saber las posibilidades que tenemos de salvación, las posibilidades que tenemos de redención, las posibilidades que tenemos de tomarnos de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir ahora a Isaías 1:10. Bendito el Señor. Vamos a ver también ahí que habla el Señor a través de la boca del profeta Isaías. Bendito el Señor. Bendito Padre. Gloria a Dios. Nos decía ahí, el subtítulo era, ¿verdad? Insinceridad del arrepentimiento de Israel. En Isaías 1:10 dice, llamamiento al arrepentimiento verdadero. ¿Sí? Obviamente le habla al pueblo de Israel, ¿verdad? Pero como dice la palabra, todas las cosas que a ellos les acontecieron quedan como para ejemplo de nosotros, ¿verdad? Entonces dice ahí, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Sodoma y Gomorra ya no existían más, ¿no? Entonces, ¿qué está hablando? A los pecadores, a los que cometían los mismos pecados terribles de asesinato, de toda la lascivia, de todas las cosas que se hacían en esos pueblos, ¿verdad? Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, oíd la palabra del Señor. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y dice así, ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios?
Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿Sí? O sea, ellos hacían sacrificios y seguían en lo mismo. Y si bien hoy nosotros no matamos corderitos ni palomitas, no hacemos esos sacrificios, ¿sí? Cuando en la palabra de Dios nos habla de contención en el corazón, ¿sí? Es cuando nosotros nos estamos obligando a hacer las cosas, pero no lo hemos sentido de corazón, lo estamos obligando porque no esas lo entendemos, pero no lo asimilamos, ¿verdad? Entonces falta un paso, y ese paso nos da la victoria al conocimiento de Dios, el conocerlo a Él, saber qué Él quiere, y a medida que lo conocemos es cuando más podemos llegar a amarlo a Él, a nuestro Señor Jesucristo, la obra, ¿verdad? Entonces el mismo Dios les decía, ¿para qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? ¿Sí? El pueblo de Israel hollaba los atrios del Señor, llevando holocausto sin arrepentimiento, sin desistir de las cosas. Era como que el Señor que lee las mentes, estaban sacrificando a los bichitos y estaban en su mente ya maquinando lo que iban a seguir haciendo, lo que iban a hacer después. Total, después iban y hacían eso y se sentían sin culpa, pero no estaban limpios, ¿verdad? No estaban sin culpa. Dice, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. O sea, el Señor le decía, estoy cansado de todo lo que me ofrecen, porque todo lo que me dan es insincero, digamos, ¿no? Es falso, con un corazón sucio. Dice, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Muchas veces nos saludan con un beso o nos dan un abrazo y nosotros sentimos la falsedad de esa persona, ¿sí? O nos dicen un cumplido o nos palmean el hombro y sentimos la falsedad, y es horrible, horrible, ¿verdad? ¿Qué será para el Señor cuando nosotros somos falsos con Él y no llegamos a un arrepentimiento? Recordemos que Cristo dijo, y lo acabamos de leer, que Él vino a llamar arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos es cuando el corazón realmente es sincero con el Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que entender que esa falsedad, y nos está mostrando así, con ejemplo del pueblo de Israel, ¿verdad? No lo puede soportar, lo cansa el Señor, lo hastía, ¿sí? Y ahí es cuando Él nos vomitará de su boca, porque somos tibios, porque en realidad corremos a Él cuando necesitamos, ¿no? Porque no logramos romper y abrir el corazón realmente a nuestro Señor Jesucristo y estar a cara descubierta delante de Él, ¿verdad? Así que dice en el 15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. O sea, no los voy a mirar cuando clamen a mí. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ¿sí? Yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. ¿No? ¿Por qué? Porque no era sincero el pueblo. Porque aparte mataban como con sus acciones, ¿sí? Mataban, asesinaban. Por ejemplo, los fariseos, ¿a qué dedicaban el día de reposo? A condenar, ¿verdad? Entonces dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos, y asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no iré, ¿sí? Porque la oración para el Señor tiene que ser sincera, de corazón. Llenas están de sangre vuestras manos. Y me dice en el 16, la misericordia del Señor, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, ¿sí? Ahí, esos son hechos, ¿no? Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo. O sea, lo que sabían,
¿sí? Hablábamos de prevaricar, lo leímos en Oseas, ¿verdad? Entonces lo que ellos sabían que estaba mal, que ya no lo hicieran, ¿no? Dice, aprender a hacer el bien. Cuando uno aprende es cuando está ejercitado. Se ejercitan a hacer el bien, porque nuestra carne se acostumbra a hacer el mal. Nuestra carne es muy fácil acostumbrarse a la jarana o a la haraganería y a todas esas cosas. Entonces tenemos que aprender a hacer el bien, usar el dominio propio y obligarnos a hacer el bien, a hacer lo que entendemos. Dice después, buscad el juicio, restituid al agraviado, o sea, arrepentimiento completo, genuino, ¿verdad? Pues, por ejemplo, ay Señor, traigo sacrificio de este becerro porque hice tal cosa, pero al que yo dañé, no me importa, o sea, me sentía libre con eso y ya está. No. Dice restituid al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda, o sea, tendrían que cambiar aún sus sentimientos, ¿no? Porque no se puede hacer una justicia o amparar a una viuda si realmente no lo llevamos por dentro, ¿verdad? Venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sí? O sea que les dice, esfuércense en hacer el bien y después yo los limpiaré. Yo, sin sacrificios, no de macho cabrío, no, eso ya no lo quería el Señor, ¿verdad? Entonces lo mismo nos dice a nosotros. Dice, si sus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Sí? Y grana, que era lo que yo busqué en el diccionario, pero grana dice de grano, abultamiento pequeño, ¿no? Pero dice excrescencia o agalla pequeña, aquel kermes, que es un insecto, forma en la coscoja, que es un árbol, y que exprimida produce color rojo, o sea, es como en un árbol, como una erupción, una cosita que hace un insecto, ¿sí? Y eso saca un líquido rojo, produce un color rojo, ¿no? O es como cuando nosotros tenemos granos en la cara, de pus, granos de picadura de mosquitos, cosas así, ¿no? Hacen saltar impurezas para afuera. Se intenta parecer limpio, pero lo de adentro sale, aflora, ¿verdad? Dice materia colorante roja que se obtiene al exprimir la grana y dicho de un color rojo semejante al de la grana. O sea, el Señor le decía, los pecados se ven de lejos. Rojo, en un color rojo se ve de lejos, saltaba, estaban adentro pero saltaba eso para afuera, ¿verdad? Entonces él le dice, si fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo los limpio, yo en la misericordia, no en el sacrificio, ¿verdad? Dice, si quisiereis y oyereis y comeréis el bien de la tierra. Si quisiereis y oyereis, si queremos y oímos la palabra, comeréis del bien de la tierra. Si no quisiereis, fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha dicho, ¿verdad? Ahí le hablaba a través del profeta Isaías al pueblo de Israel, diciéndole que abominaba todo eso, ¿no? Lamentablemente hoy en día hay muchos cristianos, digamos, entre comillas, que siguen guardando el día de reposo, ¿verdad? Y que se atienen a la ley, cuando el mismo Señor les dice que eso lo tiene aborrecido, que lo que Él quiere es un corazón sincero, ¿verdad? Un corazón arrepentido. Vamos a mirar lo que nos dice en el Salmo 51 y vamos a ver por qué nuestro Señor Jesucristo les ponía el ejemplo de David. ¿Sí? Ahí cuando los discípulos supuestamente profanaban el día de reposo, ¿verdad? El Salmo 51 es cuando dice ahí, viene a él el profeta Natán, ¿no? Y lo amonesta luego de haberse allegado a Betsabé. Pero tenemos que entender, no es que él tuvo relaciones con Betsabé y vino el profeta y lo reprendió. Él tuvo relaciones con Betsabé, quedó embarazada, hizo todo lo que hizo y mató al esposo de Betsabé, nació el niño y luego vino el profeta. ¿Sí? O sea, sucedió todo un tiempo ahí, ¿verdad? Y luego viene el profeta a amonestarlo.
Y en ese tiempo, ¿verdad? Él tuvo bastantes oportunidades de arrepentirse, porque aún cuando él manda la carta, ¿sí?, al varón de guerra que había quedado allí, el varón de guerra, al responderle, ¿sí?, al mandarle de nuevo la respuesta luego de que muere el esposo de Betsabé, le responde también para que él se dé cuenta de que todos los que murieron, no solo murió Urías, sino que murieron muchos guerreros, y todo fue a causa de que él quería que muriera Urías, o sea, de su pecado, la consecuencia de su pecado. Y aún el profeta le dice, ¿verdad?, todo lo que va a pasar a él por el pecado que cometió, ¿sí? Pero también le dice que el Señor lo perdonó y que va a seguir vivo, ¿sí? O sea, tenía oportunidad. Pero ¿qué hace David? Acepta, ¿sí?, acepta todo lo que le viene. No le protesta al Señor ni le pide nada. Lo que le pide David es esto que dice en el Salmo, ¿sí? Le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Recordemos que David dice: contra ti solo he pecado. O sea, dice, le fallé al Señor. Y nosotros podemos decir, pero ¿cómo no se dio cuenta? Y ahí tenemos que entender, ¿no?, que cuando nos torcemos, cuando nos descuidamos, porque cuando comienza a hablar en el capítulo, cuando habla de David y Betsabé, lo primero que dice era el tiempo de que los reyes estaban en guerra, y David, ¿qué hizo? Se quedó en la casa, ¿no? Entonces, en el momento que nosotros dejamos de pelear la batalla, caemos, ¿sí? La misericordia del Señor es la que nos exhorta, nos restaura, ¿sí?, y nos ayuda a mantenernos en pie. Así que dice ahí: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Que David reconocía que había maldad en él, ¿sí? O sea, se descuidó un poquito y afloró la maldad. Límpiame más y más de mi maldad, o sea, sácame todo. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, ¿sí? Él necesitaba ser restaurado, o sea, sabía que el Señor le había perdonado la vida, ¿no? Pero realmente dolía haberle fallado al Señor en la manera. Yo imagino que David miraría todo ese año para atrás, aun cuando su hijo moría, porque el profeta le habla y enseguida se enferma su hijo y muere, y David aún presenta un ayuno delante del Señor para clamar por su hijo, yendo contra la palabra de Dios, porque Dios ya le había avisado que el niño iba a morir por sus pecados, ¿verdad? Entonces él reconoce, dice: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, ¿sí? Y empezaría David a mirar a todas las personas que lastimó, todos los que murieron. Los que murieron tendrían familia, destrozó familias, ¿no? Tomó una mujer, murió el niño, más todo lo que después le iba a venir, ¿sí? Porque él tenía mujeres y el Señor le dice que por su pecado iban a estar con sus mujeres, ¿sí? O sea, le iban a faltar el respeto, ¿verdad? Todo eso lo había generado el pecado, ¿no? Entonces todo estaba delante de él. Y dice: y mi pecado está siempre delante de mí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. O sea, soy débil, soy carne, pero necesito, tomarnos de la misericordia del Señor, ¿no? Entonces le dice ahí en el 6, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, la sinceridad en la oración, que David había perdido, porque yo calculo que en ningún momento él dobló las rodillas delante del Señor para decirle que se había sentido atraído por Betsabé. Se movió en sus obras. Amén. Dice: he aquí que tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Sí? Cuando realmente estamos en sinceridad delante del Señor, en lo íntimo, nosotros y el Señor,
es ahí cuando el Señor ministra dándonos entendimiento, sabiduría, entendimiento de nuestras fallas, de nuestros errores, pero entendimiento también para conocerlo, ¿sí? Con ese afán que leíamos recién en Isaías, esas ganas de cada día conocer un poquito más, afirmar las cosas que vamos conociendo, ¿verdad? Dice en el 7, purifícame con hisopo y seré limpio, ¿sí? O sea, le está diciendo a David, yo no puedo ser limpio si tú no me limpias, porque ya pequé. Me arrepiento, pero si tú no me limpias, necesitamos ser restaurados por el Señor, ¿sí? Necesitamos sentirnos limpios, perdonarnos lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho, ¿sí? Y avanzar. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. ¿Sí? Vemos que en ningún momento David le pide que no me acontezca tal cosa, que no me pase tal otra. No, él calladito en la boca aceptaba todo lo que le venía. Sabía y reconocía que había pecado, ¿verdad? Que realmente todo lo que Dios decía es justo, porque realmente nosotros, al conocer a Dios, sabemos que Dios es justo, ¿verdad? ¿Qué le podremos decir? Así que dice, hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido, reconociendo que aún todo lo que le había venido era de parte del Señor. Como dijo Job, recibiremos lo bueno y no lo malo. Dice en el 9, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y especialmente aquí, en el 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sí? Nuestro corazón, que dice la palabra, es engañoso, ¿no? Engañoso. Entonces Él le dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Necesitamos que el Señor limpie nuestro corazón y lo haga de nuevo. Que cree un corazón limpio a su voluntad, ¿verdad? A su agrado, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Se pierde el espíritu se va de nosotros cuando nosotros pecamos. Es un Espíritu Santo, ¿sí? Y si bien David fue ungido por Dios, usado por Dios en todas las cosas, en el momento que él peca, el Espíritu Santo no está en él. Por eso le dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Se lo vuelve a decir, por favor, necesito el aliento de vida, porque cuando el Espíritu Santo no es quitado, no hay gozo, no hay paz, no hay libertad, no hay nada. Nos sentimos muertos, vacíos, ¿verdad? No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Dice, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. ¿Sí? O sea, él le pedía al Señor que lo restaurara. ¿Y qué era lo que él quería? Volver a servir al Señor, ¿no? Por eso dice, publicará mi lengua, como dice, entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. ¿Sí? El testimonio de David quedó, pero el anhelo de él en el arrepentimiento era servir al Señor y ser salvo, no apartarse, no perder la conexión con Dios, ¿verdad? ¿Será que nosotros cuando nos arrepentimos tenemos ese anhelo? Por eso necesitamos que el Señor cree en nosotros un corazón limpio que anhele cada día conocer más y más a Dios. Y realmente, o sea, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. 3 en 1. Dios tiene unas características y es el mismo de ayer, de hoy, de siempre. Cuando hablamos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que entender que es la obra, ¿sí? Que es la obra redentora, que es la salvación, que es el camino, ¿verdad? Y que necesitamos también conocer el Espíritu Santo y todo lo que Él nos habla, nos ayuda y nos guía para poder llegar, ¿sí?, a la sinceridad delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a mirar ya por último en Proverbios 4, bendito el Señor, 4:20, bendito el Señor.
Alabado sea su nombre. Precioso Padre. Bendito el Señor. Proverbios 4:20. En el 4, donde comienza, dice beneficios de la sabiduría, ¿verdad? O sea que lo que vamos a leer es sabiduría. Bendito el Señor. Y son sus beneficios. Alabado sea su nombre. Bendito Padre. Gloria a Dios. Santo, poderoso Padre. Dice ahí en Proverbios 4:20, Hijo mío, está atento a mis palabras, ¿sí? Escuchar, poner por obra, escudriñar, pedir entendimiento. Inclina tu oído a mis razones, o sea, presta atención, ¿sí?, a los motivos de la palabra, el porqué, la profundidad del conocimiento. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Sí? Entonces, ¿qué purifica nuestro corazón? La palabra. Porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Sí? Guarda, protege, limpia tu corazón. Dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. O sea que tenemos que prestar muchísimo cuidado en lo que hablamos. ¿Qué hablamos de qué? ¿Qué sale del corazón? ¿No? Lo que sale del corazón es lo que hablamos. Entonces, si estamos hablando perversidad, iniquidad, eso hay en nuestro corazón. Aparta de ti la perversidad de la boca, ¿no? Entonces, porque no es en vano que nos dice la palabra que hablemos con salmos, con cánticos. Pongamos la palabra en nuestra boca, sepamos la palabra, usemos la palabra, ¿verdad? Y aleja de ti la iniquidad de los labios, ¿sí? Lo que hablamos con maldad, que podamos escudriñar eso y prestar atención para que nuestro corazón realmente sea limpio y el Señor pueda darnos un nuevo corazón. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. ¿Sí? Acordémonos como en estos cultos pasados leíamos, como dice Pablo, una cosa hago, dejando atrás lo que va quedando, prosigo a la meta, ¿sí? Lo que tengo adelante, al supremo llamamiento. Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Y dice en el 27, no te desvíes a la derecha ni a la izquierda y aparta tu pie del mal. ¿Sí? Apartemos todas nuestras acciones del mal, realmente, ¿verdad? Pero entonces entendamos que si no nos tomamos de la misericordia del Señor, no podemos ser limpios, que tenemos que tener un arrepentimiento sincero, pero saber que Él es el que nos limpia, que Él es el que nos restaura. A veces nosotros nos arrepentimos y ya no hacemos, ¿sí? Pero no abrimos el corazón realmente y no permitimos que el Señor nos haya restaurado. Por lo cual el diablo sigue atormentándonos con las mismas cosas, ¿verdad? Y nosotros nos llegamos a contaminar nuevamente. Necesitamos un arrepentimiento genuino, un quebrantamiento como el mismo David, ¿verdad? Hablaba en el Salmo 51. He pecado, Señor, pero necesitamos que nos restaure. Si el Señor no nos restaura, no somos capaces de avanzar. Ahora, el motivo de David, ¿cuál era? Servir al Señor, servirlo a Él. Entonces, tenemos que escudriñar si realmente en nuestro corazón está el buen motivo, ¿verdad? Si realmente nosotros queremos avanzar porque amamos al Señor, porque le conocemos o porque lo queremos conocer más o porque queremos servirlo, ¿verdad? ¿Y cómo vamos a conocer lo que hay dentro de nosotros si no es clamando al Señor? En unas oraciones, no como nos hablaba el Señor, ¿verdad? Que multiplican las oraciones porque están en aprietos. No, Él quiere las oraciones sinceras, el corazón contrito, humillado, arrepentido, ¿verdad? No lo desprecia el Señor, lo dice la palabra de Dios. Entonces que nuestras oraciones puedan ser sinceras delante del Señor, contándole todas las cosas, pero abrir el corazón también para que Él nos restaure y preguntarle qué es lo que hay adentro de nosotros, ¿no? Nos dice la palabra, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces.
Y muchos piensan que son cosas espirituales del cielo, de la salvación, sueños. Nosotros no nos conocemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, ¿qué cosas ocultas necesitamos? Esa es nuestra necesidad, que el Señor nos muestre qué hay adentro, quiénes somos, qué es lo que queremos realmente, ¿no? Porque muchas veces ni siquiera conocemos cuáles son nuestras intenciones, pero Él sí, porque dice la palabra que Él conoce las intenciones de nuestro corazón. En su misericordia solo Él nos puede cambiar y nos puede salvar. Nosotros somos tan incapaces que ni nos conocemos a nosotros mismos ni lo que hay adentro, ¿verdad? Entonces que podamos ir a la misericordia del Señor en sinceridad, rogando auxilio y socorro para salvación. Amén. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre, precioso Señor, nos ponemos en tus manos, Señor. Te damos gracias por todo lo que tú nos has hablado, Señor. Rogándote, Padre, que tú sigas, Padre Santo, ministrando tu palabra sobre nosotros, Señor. Dándonos entendimiento si algo no hemos entendido. Que podamos realmente, mi Señor, tomarnos de tu misericordia, llegar a un arrepentimiento sincero, Padre, presentarnos en sinceras oraciones delante de ti, ser restaurados, Padre bendito, para servirte, Señor. Ayúdanos a conocer las intenciones de nuestro corazón, Padre. Ayúdanos a conocer los motivos, Señor, por los cuales queremos avanzar, Padre. Mi Señor Santo, tú nos conoces, Señor, y necesitamos que tú nos muestres cómo somos, cómo estamos, mi Señor, para que realmente, Padre, podamos avanzar, Santo Dios, Padre Santo, primeramente en el conocimiento de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, de la obra y de todas las cosas, mi Señor, enamorándonos cada día más y más, Padre, y que realmente nuestro corazón nazca y crezca el anhelo de servirte, Señor, de servirte y de que sea tu santa voluntad, Padre, que realmente nuestra vida sea un reposo, Señor, un reposo continuo y diario de nuestras voluntades, de nuestras decisiones, de nuestras carnalidades, Padre, que sea tu obra en nosotros, mi Señor, que todo lo que tú has creado y preparado, Señor, así sea en nuestras vidas, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos que tú estés ministrando en esta hora, Señor, sobre cada uno de nosotros, mi Señor, sobre cada uno de nuestros hermanos que escucharán después, Señor, que tú estés llevando sanidad, Padre Santo, al enfermo, mi Señor, Padre, que tú estés liberando al cautivo, mi Señor, que tu palabra esté llegando, como leíamos, mi Señor, como esa lluvia tardía y temprana, Señor, haciendo la obra en cada uno de nosotros, Señor. Padre, ayúdanos, mi Señor, a poder entender, Padre, que si realmente nosotros no creemos y nos damos cuenta de tanto lo que te necesitamos, mi Señor, tú no nos puedes ayudar, Señor, que necesitamos reconocer, Padre, que somos pecadores, que somos injustos, que estamos errados, Señor, y que solamente tú en tu misericordia puedes, Señor, rescatarnos, salvarnos, mi Señor, y prepararnos para servirte, Padre. En el nombre de Jesús, mi Señor, te damos las gracias, Santo Dios. Amén. Gloria a Dios.